Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Muy bien, hermanos. Si dice la palabra de Dios, si lo tienen, ¿verdad? Qué bueno que lo tienen, Bruce. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos estado estudiando Primera de Pedro y desde que comenzamos en el primer capítulo, en el primer versículo de Pedro, luego empezamos a ver ciertas características que tienen los hijos de Dios, los cristianos. Y cuando llegamos al capítulo 2 de Primera de Pedro, fue lo mismo, continuamos viendo características que nos identifican como hijos de Dios. Luego en el versículo primero, el capítulo 2, dice que nosotros somos los que desechamos la malicia, los que desechamos el engaño, la hipocresía, las envidias. ¿Qué es lo que verdaderamente contamina a una persona? Lo que verdaderamente habla del estado espiritual de una persona. La malicia, lo que trae por dentro. No lo exterior, como muchos religiosos se quieren vestir de religión y quieren aparentar algo que no son, con evidencias superficiales. El versículo 2 también dice que nosotros los hijos de Dios, deseamos la palabra de Dios, igualito como aquellos recién nacidos desean la leche, nosotros deseamos la palabra de Dios. El versículo 4 dijo que nosotros nos acercamos a Cristo, somos nosotros los que nos acercamos, y ahí es donde comienza todo en realidad. Ahora, al ser hijos de Dios, mis brothers, al ser cristianos, que hemos visto las características de un cristiano, de un hijo de Dios, luego inmediatamente vienen, hermanos, los beneficios de ser cristiano. Las responsabilidades en esta iglesia hablamos y le damos mucho porque la Biblia constantemente nos lleva a la responsabilidad de ser un hijo de Dios. Pero aquí en este caso nos lleva a los beneficios de ser un hijo de Dios. Los beneficios de ser un cristiano, una persona que ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Y el versículo 6, si usted le puso atención la otra ocasión, dice que nosotros no seremos avergonzados. Ese es un beneficio de ser hijo de Dios. No se nos tomará como a burla. En el tiempo de nuestra recompensa, en realidad nosotros vamos a ser galardonados, no avergonzados. Ahora aquí continuando en el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, dice, continuando con los mismos beneficios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Esos son los beneficios de ser cristiano. ¿Y qué con eso? Bueno, vamos a darle que con eso. El versículo 9, versículo 9, capítulo 2, capítulo 2, versículo 9, empieza diciendo más. Así dice en su Biblia también, más. Esa palabrita tiene mucho que ver. Más, vosotros, dice, más. Es porque está hablando del contraste que está haciendo. Hay un contraste, hay una comparación que se está haciendo de las palabras que se mencionaron en el versículo anterior, el 7 y el 8. En el 7 y el 8, la Biblia en 1 Pedro está hablando de aquellos que rechazan a Jesucristo. Aquellos que rechazan a Jesucristo son los que tropiezan con la piedra porque son desobedientes. Ese es el contraste. Estos rechazan a la piedra, al ángulo, la piedra angular, son desobedientes, mas
ustedes. Hay una diferencia ahí clara, marcada en la palabra de Dios. Lo leo en el versículo 9. Mas vosotros. No somos iguales que ellos, no somos iguales que el montón, somos diferentes. Nuestra identidad es muy diferente a la del resto del mundo, a la del montón de la gente. Nosotros no estamos para compararnos con nadie más. Somos especiales, somos únicos. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Y luego dice, más, vosotros sois linaje escogido. Qué bonito se escucha eso, linaje escogido. Yo le quiero recordar a quién está hablando. ¿De quién está hablando? Es Pedro que escribió estas cartas inspirado por el Espíritu Santo y que le está hablando. Se escribió esta carta un poco más de 30 años después de que el Señor Jesucristo ascendió, por allá en el año 60 después de Jesucristo, antes de que Jerusalén fuera destruida. Antes de que el emperador Nerón tomara fuerza sobre los cristianos, pero ya había persecución y persecución buena contra los cristianos. Entonces Pedro le escribe a este grupo de cristianos que están teniendo dificultades, se la están pasando duras. O sea, son amagados, son arrinconados, son los despreciados, son los marginados de la sociedad. Nadie los quiere, nadie los ama. A ellos les está escribiendo esta carta, a un grupo de cristianos que están pasando por dificultad tras dificultad tras dificultad. Y no nomás están siendo atacados por romanos, están siendo también atacados por el resto del mundo helenista, están siendo atacados por los judíos también. La crema y la nata de los judíos los están atacando tremendamente y están siendo atacados por cristianos que han entrado al mundo cristiano y que se han cargado de legalismo y de que no hagas eso y no comas esto y no festejes esa fiesta y no te muevas así y no hagas esto. Entonces están siendo atacados y bombardeados por todo tipo de ángulos, por todos lados les está lloviendo. Y algunos los quieren etiquetar como pecadores y otros los quieren etiquetar como el problema de la sociedad, la escoria de la sociedad. El caso es que tienen etiquetas de todo el mundo, de todas las personas por todos lados y muchos simplemente los quieren matar, asesinar. A ellos les escribe Pedro, a este grupo de gente, y les dice, ustedes son linaje escogido. Recuerden eso, en medio de todas las dificultades, en medio de todas las broncas, de todos los problemas, recuerden que ustedes son linaje escogido. Ahora, puesto que Pedro era judío, y por algún tiempo fue un judío muy judío, inmediatamente nos lleva al pensamiento judío, porque de ahí él está sacando este razonamiento, ya que Israel fue la nación elegida. Y de hecho, cuando usted lee la palabra de Dios, usted empieza a ver el hilito que Dios de cada persona eligió a uno. Desde Adán y Eva. Usted recordará que Adán y Eva tuvo hijos, pero de todos los hijos, ¿de quién fue el linaje escogido? ¿Quién se acuerda? No pudo haber sido Abel, porque Abel fue asesinado. Sed, gracias. Fue un linaje escogido de todos ellos. Usted va a los hijos de Abraham y de todos los hijos de Abraham, nomás fue uno el escogido. ¿Quién fue el escogido? ¿Quién gritó? Isaac. Y de los hijos de Isaac, nomás fue uno el escogido. ¿Quién fue? Si se fija, el linaje escogido, selecto, y así sigue, y así sigue, y así sigue la cadenita. De todos los que salen, uno nomás es el elegido constantemente. Ahora con ese lenguaje se acerca a la gente y le dice, ustedes son linaje escogido. No son la chiripa. No andan descarriados, no está su vida en un mundo de caos, sino son linaje escogido.
De otra manera podríamos decir, aquí en 1 de Pedro 2:9, que Pedro nos está diciendo que somos elegidos por voluntad de Dios. Somos elegidos por voluntad de Dios. Entonces, ya que Pedro está usando ese lenguaje, esas imágenes del Antiguo Testamento, de la creación misma de la humanidad, pues es fácil ir para ver de qué está hablando. Ya en el Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, para mostrarnos esta verdad de Dios hacia nosotros. Deuteronomio 7:6 en adelante dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Es Dios hablándole a Israel. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Otra vez dice: Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, no se lo ganaron. No es que se lo merecían. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces ahora está Pedro agarrando esta misma imagen de la elección especial que tuvo el pueblo de Israel, pero ahora se lo está aplicando a la iglesia, no al pueblo de Israel. Ahora Pedro se lo está aplicando a la iglesia. Si usted leyó los últimos versículos que leímos ahorita, en este momento, dice ya el versículo 10, vosotros, donde no está dirigiendo a israelitas, sino a gentiles. Dice el versículo 10, vosotros en otro tiempo no eras pueblo, porque no se está refiriendo a los gentiles, a los judíos, se está refiriendo a nosotros los gentiles. En otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, así como Israel fue escogido, ahora la iglesia ha sido escogida por voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Esta yo creo que es la doctrina más odiada de toda la Biblia, posiblemente. A la gente no le gusta pensar eso. Batallamos para lidiar con esta idea, con esta doctrina de que Dios es el que nos ha elegido. Tenemos muchos problemas emocionales al pensar eso. Chocamos con nosotros mismos. En Isaías capítulo 43, versículo 21, dice: este pueblo he creado para mí, dice Dios. Mis alabanzas publicará. Pero, pues Israel, aunque se le repitió por siglos y por siglos que había sido elegido por Dios, escogido por Dios, aún así Israel se guardó para sí mismo. Aunque Israel por siglos fue conocido como la nación que Dios eligió, ahora dice Dios: hay otro rebaño, tengo otro rebaño. Si ustedes recordarán, ya pasamos por esa cita. Otro rebaño, otro grupo de gente que ha salido de la voluntad de Dios. Y no son los israelitas, es la iglesia. Es la iglesia. También nosotros ya habíamos hablado en este estudio de Pedro, cuando recién comenzamos Pedro en el primer capítulo, en el versículo primero. En el segundo versículo dijo bien clarote Pedro que nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios. Ya Pedro ya no lo había dicho. Nosotros somos elegidos según la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Todos los privilegios, brothers, que nosotros tenemos, todos los privilegios vienen gracias a que somos linaje escogido por Dios.
todos los privilegios, todos los gozos. Nada viene nomás porque nació usted muy guapo, nada viene porque usted nació con bonito cabello, bonita piel, o con buena estatura, o con mucha inteligencia, o con mucha habilidad. No, todos los beneficios, todas las bendiciones, en otras palabras, que tenemos, que recibimos, vienen a que somos pueblo elegido por Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Nomás le voy a leer unos versículos para seguir avanzando, para que se dé cuenta que la Biblia habla y habla mucho de cómo Dios fue el que nos eligió a nosotros. Ahí le va un montón de versículos. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16, Jesucristo dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Para qué nos sirve el conocer esto? ¿Para qué nos sirve el saber que Dios nos ha elegido? Oh, brothers, acuérdese quién se le escribió, cuándo se le escribió y por qué se le escribió. Ahora aplíquelo usted. Lo que le está diciendo, el conocimiento de que estamos obteniendo, es que cuando vienen las cosas tenebrosas, cuando vienen las cosas que nos quieren robar la paz y la tranquilidad, que nos quieren arrebatar la seguridad de que estamos donde estamos y vamos hacia donde vamos, el saber que nosotros estamos aquí y vamos para allá, no por nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades, no por lo bueno que somos, sino por la voluntad de Dios que nos da, que nos habilita, que nos capacita y que nos limpia de todos pecados, entonces nos da una tranquilidad, pero bien sabrosa. Romanos capítulo 11, versículo 5, le seguimos para que vea. Romanos 11, 5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 1 Corintios 1, 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Debemos de dar gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 1 Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y así podemos seguirle y nos damos cuenta que estamos donde estamos y hemos tenido la salvación, que es el regalo más precioso que tenemos, gracias a la voluntad de Dios, no de nosotros mismos. Y yo le digo otra vez, es muy posible que usted sea una de las personas que batalle con esta verdad, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Y no lo enseña una vez en un versículo aislado, lo enseña en todos los libros de la palabra de Dios, una y otra vez. Y esa idea la vemos desde el principio, como hablamos, desde los hijos de Adán y de Eva. Todavía en Romanos dice que porque Dios eligió a uno y no a otro, entonces es malo Dios. Una y otra vez nos repite en su palabra que Dios nos eligió. La gente batalla mucho para comprender eso. Batalla para comprender eso. Entre ese pensamiento, personalmente hablando, yo le digo, yo soy quien soy
no porque un día a mí, en medio de toda mis malicia y en medio de todo mi egoísmo y de mi vanidad, en medio de todo mi pecado, de repente dije, ¿sabe qué? Voy a dejar de hacer eso y voy a seguir a Dios. Si Dios se hubiera esperado a que de mi cabeza se quitara todas esas ganas del mal y la atracción hacia el pecado, hacia la rebeldía y a los deseos carnales, nunca hubiera sucedido. La palabra de Dios dice que nosotros estamos pero sumergidos en pecado, que nuestras mejores obras vienen a ser como trapos sucios. Lo mejorcito que podemos hacer. Es otra de las doctrinas que a la gente no le gusta mucho, la depravidad total del hombre. Algunas personas les gusta pensar que el humano es bueno, en su naturaleza es bueno. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que el humano naturalmente es malo. Está inclinado a su maldad. Únicamente a lo que le conviene. No importa qué raza sea, no importa en qué tiempo haya vivido, no importa si nació pobre o rico, el humano está inclinado a la corrupción, a la ganancia deshonesta. El humano está inclinado al placer, a la lujuria. El humano está inclinado a la mentira, al engaño, al robo. El humano está inclinado a buscar su gloria propia, a que me den likes, a que me reconozcan, a que me admiren, a que me digan qué tan perrote soy, qué tan excelente soy, qué tan chido soy. Y si en un lugar no me reconocen, me siento mal y me voy a buscar otro lugar donde sí me reconozcan. Es el deseo que tiene el ser humano a ser alabado, las ganas que tiene el ser humano desde que comió del fruto prohibido. Entonces, de nosotros mismos no sale el quitarnos la gloria y dársela a Dios. Queremos la gloria para nosotros mismos. Entonces la depravidad total es algo que muchas personas tampoco les gusta. Nos gusta pensar que somos buenos, que no somos tan malos. Y nos comparamos con gente muy mala, con gente que ha asesinado a muchos, con gente que ha violado a muchos y con gente que ha robado mucho. Y decimos, miren, él es más malo. Y como ya hay un grado de maldad más alto que el de nosotros, ya nosotros nos sentimos buenos. Porque no somos tan malos como esta otra persona. Pero según la palabra de Dios, Romanos lo dice bien claro y se repite 5 o 6 veces en la Biblia. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Entonces no fue a que de repente se le ocurrió a Herminio decir, voy a entregarme a Cristo. No, fue gracias a que el Espíritu Santo redarguyó y me convenció de pecado que yo pude entregarme y arrodillarme delante de Él y pude abrir los ojos. La palabra de Dios dice que una vez estábamos muertos en nuestros pecados. Un muerto no puede hacer nada más que seguir muerto. Pero es gracias a Dios que nos convence de que estamos mal, que nos abre los ojos para que nosotros podamos aprovechar la oportunidad que nos está dando de la salvación. Entonces, por eso aquí inicia, brothers, así, tranquilito. Somos linaje escogido. Ahora es importante que entienda otra vez, como leímos al principio, Dios nos eligió, pero no porque lo merecemos. No porque nos lo ganamos. No porque sobresalimos del montón. Es gracias únicamente a Dios. Es por gracia. Es por su corazón. Porque Él nos amó. Dios nos eligió, brothers, en su soberanía y para su propósito o por su propósito, que es algo incomprensible, para serles sincero. Entender la mente de Dios al 100 es algo que nunca vamos a poder lograr. Pero sí sabemos que Dios en su soberanía nos eligió para su propósito. Y si usted me dice, explíquemelo con detalle, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Calificativos? ¿Qué fue? Me quedaría muy corto. Y posiblemente me inventaría 7/8 de lo que le diría. Pero los que aceptan la realidad de que somos linaje escogido,
¿Escogido por quién? ¿Por nosotros? No, por Dios. Los que aceptan esa verdad que la Biblia enseña en toda la Biblia, hayan cierto descanso. Aquí mismo en Primera de Pedro, que el capítulo 1, versículo 2, donde dice, elegido según la presciencia de Dios. Entonces las personas al intentar hallar calma, al comprender cómo es que Dios nos eligió, apuntan a esto y dicen, bueno, pues Dios nos eligió por, traducido en otras palabras más entendibles, Primera de Pedro 1:2, por el conocimiento anticipado que tiene Dios. Decimos que Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente, brothers? ¿Quién se acuerda? A ver, fuerte, fuerte. Todo, sabe todo. Entonces, y si hay algo que no sabe Dios, entonces lo elimina de ser omnisciente. Si hay algo que no sabe Dios, lo elimina. Entonces ya no podríamos decir que Él lo sabe todo. Y si diríamos, bueno, sí, Dios sabe todo, pero el futuro no, entonces no es omnisciente. Es lo mismo con soberano. Si hay algo sobre lo que Dios no tiene autoridad, no tiene voluntad, entonces lo elimina de ser soberano. El soberano es el que tiene autoridad y voluntad sobre absolutamente todo. Yo he escuchado a personas así sobre todo cuando alguna, me recuerdo a esta mujer preguntándome enfrente de su esposo por qué de cierta tragedia que le pasó al niño, a cierto niño. Y el esposo inmediatamente, como están impuestos, se interrumpió y luego contestó, dijo, es que no es culpa de Dios, Dios no hizo eso, Dios no sabe esas cosas que hacen el ser humano, es que el ser humano es malo y es que a Dios no le puedes decir que no. Y ¿sabe qué? Dios es soberano. Así se lo digo, si Dios quiere salvarle el cáncer a un niño, se lo quita así. Si Dios quiere evitar que una persona muera, lo evita así. En ese Dios creo. Y también viene otra palabra que es todopoderoso. Todopoderoso. Y entonces algunas personas batallan para entender la voluntad de Dios. Bueno, si Dios puede evitar esa masacre, si puede evitar esa tragedia, si puede, ¿por qué no lo hace? Es donde entra, donde le digo, por su voluntad, que nos quedamos cortos de entender muchas cosas. Pero no puede usted justificar a Dios. Dios tiene un propósito atrás de todas las cosas. Dios es todopoderoso, Dios es todo conocimiento, Dios es soberano. Y si hace las cosas, alabado sea su nombre. Si permite que las cosas pasen, alabado sea su nombre. Siempre, en todo tiempo, constantemente. Hay personas que nomás se dedican a quejarse, a quejarse, a quejarse. De todo se quejan. Ay, ¿por qué me enfermé? Ay, ¿por qué no me dan más dinero? Ay, ¿por qué llovió? Ay, ¿por qué? Porque alabado sea Dios en todas las cosas. Incluso si te enfermaste es porque Dios lo quiso. Esa es la realidad. Y sí, hay veces, así de una manera bien humana pensando eso, hay veces diríamos, bueno, me enfermé porque comí de más. O porque comí cosas que no debía haber comido. Bueno, aún en eso hay una voluntad y hay un propósito de Dios. Posiblemente quiere que dejes de ser tragón. Yo le estoy diciendo en un nivel muy humano. Posiblemente Dios te está dando una lección. Ya córtale a tanto. Pero aún en eso hay una lección. Ah, caray, estos no son. Entonces, el conocimiento anticipado de Dios, ahí es donde muchos hallan su descanso para entender que Dios nos eligió, de acuerdo, como dice 1 Pedro 1, a su presciencia, su conocimiento anticipado. Pero debemos de tener mucho cuidado con eso, bro. Cuando hablamos del conocimiento anticipado de Dios, debemos de tener mucho cuidado y no quitarle la soberanía de Dios en nuestras explicaciones, no quitarle que la salvación es por gracia en nuestras explicaciones. Cuando decimos es que Dios sabe lo que va a pasar y dónde va a pasar y cómo vas a pensar y cómo vas a actuar y cómo vas a decidir, aún así en cualquier explicación que usted dé, tenga cuidado. Mantenga a Dios en el trono donde va lo que es Dios soberano sobre todas las cosas y mantenga la misericordia de Dios en donde está a su esplendor máximo, porque Dios es misericordioso y nos salvó por gracia, no por obras.
Es importante entender eso. Pero como lo quiera ver, brother, como lo quiera ver, ya no hay más tiempo para explicar esto. Como lo quiera ver, Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti. Eres linaje escogido por Dios. Y luego dice real sacerdocio. ¿Cuántos trajeron baterías hoy? Es jueves, ya no es miércoles, ya pasamos la mitad de la semana. ¿Algunos de ustedes ya no traen baterías? Y yo veo a los tres como que ni... A ver, ¿cuántos traen baterías? Qué bueno. Por eso le decía de las baterías. Sí, vamos a tener que dejar esto por otra vez. Pero sabe que real sacerdocio, luego dice, somos sacerdotes de la realeza, del rey. Y empieza a abrirse nuestros ojos de por qué nos eligió Dios. El propósito que está atrás de la identidad. Somos lo que nos identifica como iglesia al cual cada uno de ustedes pertenece. Lo que nos identifica es que somos un linaje escogido, pero empezamos a ver luego el propósito de Dios. Empezamos a ver lo que el Dios permite que veamos de su propósito, lo que Él consiente darnos a conocer. Y dice, somos real sacerdocio. Y yo le voy a recomendar que usted estudie un poquito sobre el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Porque si Dios está diciéndole que su identidad no nomás es que es escogido, un linaje escogido, pero su identidad es ser sacerdote a todo usted, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Entonces, nuestra identidad tiene que ver mucho con nuestro trabajo, mucho con el propósito que tenemos de por qué nos eligió. En otras palabras, se lo pongo así. ¿Qué hace un mecánico? Un mecánico pone ventanas y arregla puertas. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Qué hace un plomero? Tiene un propósito. ¿Qué hace un contador? Tiene un propósito. ¿Qué hace un vendedor? Tiene un propósito. Ahora aquí vemos este título y dice que eres real sacerdote. Y es importante entender que en tu salvación no nomás está el llamado, el que fuiste elegido por niño bonito, por cara bonita o por lo que quieras creer que Dios te eligió. Pero dice, eres sacerdote del Rey. Y esa identidad te va a llevar hacia tu trabajo.